Bueno, qué carajo, es lunes y es hora de hablar sobre cosas de las cuales no hablaremos. Sí, yo sé, todo bien. Yo entiendo la confusión, pero es la naturaleza de este monólogo inicial. Mejor dicho, vamos a hablar sobre esos temas que no son nuestro tema central de hoy, como por ejemplo, la primera dama, Verónica Alcocer, que eventualmente podría convertirse en un asunto, porque su presencia es tan definitiva y tan constante que está acaparando permanentemente la atención de la opinión pública. Y me preocupa. Me preocupa ante todo que sea una estrategia memecrática para ponernos a hablar de ella y desviar la atención de otros temas, pero de la memecracia también sería importante hablar. Luego, me preocupa también que a sus amigas y amigos los privilegien en contratación pública. Y me preocupa que es un poco el lado más godo de Petro. Pero sobre todo, me preocupa que ahora dice que se la está perfilando como una presidenciable para el 2026. ¿Por qué? Pero además no habíamos quedado en el gobierno pasado que el cargo de la primera dama es inútil y que es un título de muy dudosa pertinencia. Entonces, no lo sé, Ernesto, no lo sé. Es una especulación apenas, no hay nada cierto ni confirmado. Pero este país sí vive en eterna campaña política y no me gusta. Ni me gusta Verónica de posible presidenta, y no porque sea necesariamente una mala candidata o una mala política, me parece una persona muy hábil, sino porque creo que hay mejores, hay mucho mejores candidatas en la posible plantilla del gobierno para el próximo periodo, y sobre todo porque desconfío de las famiempresas políticas, mucho más si de acá en adelante van a empezar a utilizar recursos públicos para posicionarla y si de verdad ese es el run run. Por ahora no vamos a hablar de eso, y en cambio tendríamos que hablar de la exageración en la celebración de los 100 días del gobierno Petro. No me parece que se justifique de ninguna manera que armen una marcha con concierto, con gente a la que yo además quiero y respeto, pero una marcha con concierto para celebrar 100 días que además es promocionada por gente del gobierno o por los congresistas del gobierno, como Gustavo Bolívar, y que encima le hagan un documental de 10 capítulos sobre los primeros 100 días, o sea, 10 días por capítulo, sobre todo porque 100 días no es tiempo suficiente para nada y no es una medida que sirva para nada distinto de crear más mesas de discusión y especulación en programas de opinión, en mesas de radio, en periódicos. No es una categoría de análisis estricta ni necesaria, y la gente además lo dice y tienen razón, porque estamos viendo que la misma gente que defiende al gobierno porque dicen que los medios parecieran querer que hubiera resuelto todo en 100 días, que es un poco verdad, son los mismos que luego dicen que buenísimo el documental de los 100 días de Petro. Ay, pana, con los capítulos de la espada de Bolívar y claro, el de la primera dama Verónica Alcocer. Pucha, ¿cuántos capítulos entonces va a tener la serie del primer año? Y después de la del segundo año, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser una macroserie? ¿Le van a sacar película, podcast? Creo que están muy desubicados. Y claro, que vayan a presentar esta serie ociosa por RTBC me recuerda que este gobierno no ha nombrado a un gerente de RTBC. Es un vacío inaceptable y una ausencia preocupante, porque se trata no solo de una serie de presupuestos que deben ser ejecutados y una silla vacía en el Estado, también es una discusión clave para la democracia, porque el uso de los medios públicos en favor de los gobiernos es un problema. Por eso tendrían que contratar de una a alguien que les diga que no les pasa su documental gobernista innecesario por las pantallas de RTBC, al menos no por Señal Colombia, pero tampoco vamos a hablar de eso. Y tampoco del escándalo que quisieron hacer por las exigencias de Petro para ir a visitar el municipio de Sabana Larga. Unos por el mecato, otros por el mesero, otros por la sala VIP. Ese es un tema no tema, porque se trata de una serie de protocolos que no están determinados necesariamente por quien sea, ni por Petro, ni por Duque, ni por nadie, pero además porque es muy fácil desviar la atención de las cosas importantes en las que sí deberíamos estarnos enfocando de cara al gobierno, como la construcción planeada para empezar en enero de una base militar en la isla de Gorgona, que yo sé estuvo planeada desde hace rato en gobiernos anteriores, pero que no deja de ser preocupante. Porque el hecho de que este gobierno esté dispuesto a permitir la construcción de esa base militar, ¿no?, hace que de nada sirvan los discursos ambientales. Es decir, si luego empiezan a dañar santuarios naturales como la isla de Gorgona, yo quisiera entender qué es lo que pasa. Quisiera saber si se trata de una omisión, si esto es algo negociado con las Fuerzas Armadas, si esto de verdad tiene alguna función verdaderamente estratégica o es solamente darle más prebendas al ejército. Pero
Creo que sería importante que el gobierno entienda que puede parar la obra hasta que exista un verdadero estudio de las implicaciones que esa construcción podría tener en el ecosistema de la isla de Gorgona. Pues digo, si el gobierno Petro va a seguir insistiendo en el metro subterráneo, independientemente de si tienen razón o no, porque no es el punto acá, pueden perfectamente replantearse la base militar en Gorgona. Pero no es nuestro tema por ahora, tampoco lo es la definición del equipo que se va a sentar a conversar sobre paz con el ELN. Es un temazo, pero quisiera esperar a que arranque, a que pase algo para tener algo distinto, algo concreto, aparte de la ansiedad que esto genera. Hay que decir que es un equipo de gente competente y además está José Félix Laforí, que aceptó la propuesta de Petro de hacer parte del equipo negociador y, por supuesto, esto tiene a todo el mundo jodido y polarizado. Por un lado, están quienes piensan que es una jugada maestra de Petro, ¿no?, el ajedrecista, y puede ser porque pone, aparte de su más férrea oposición, a trabajar por una agenda conjunta. Muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que Petro siempre ha defendido la idea alvarogomista de los acuerdos en lo fundamental. El problema, señalan del otro lado, es ponerse a crear divisiones internas en su equipo negociador y crear una figura discordante. Algo así como el general Mora en el proceso de paz con las FARC, que todo el tiempo estuvo bombardeándolo, saboteándolo y después sacó un libro criticándolo. Tal vez tengan razón y pueda pasar que Laforí vaya con la intención de sabotear el proceso. Ojalá sea todo lo contrario y su presencia aporte algo. Me preocupa, eso sí, que se le esté lavando la cara demasiado a alguien que ha tenido salidas tan desafortunadas como José Félix Laforí y que ha hecho algo muy parecido a la apología del paramilitarismo en Colombia. No lo sé. Y ya que hablamos de la oposición y de divisiones internas, tendríamos que hablar de Marelén Castillo, que denunció frente al CNE, Consejo Nacional Electoral, al partido por el que fue candidata a la vicepresidencia, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, alias el esquema piramidal de Rodolfo Hernández y su esposa, diciendo que fue creado en una reunión clandestina, en lo que se reafirma como el fracaso absoluto de quienes decidieron oponerse a Petro en elecciones, no porque no se pueda, es más, es importante o sería importante que hubiera una oposición seria, pero definitivamente porque también es importante que esa oposición se haga de manera responsable, no con desinformación, no jugándosela por cualquier cosa o por cualquier persona y erigiendo en ídolos de TikTok y figuras políticas a personas que no merecen tener ningún tipo de liderazgo. Por eso, tampoco merecen mucho más tiempo en este capítulo. Sabremos qué tanta repercusión tienen las declaraciones de Marelén Castillo en cuanto sepamos si alcanzan para dañarle el camino hacia la gobernación de Santander a ese señor tacaño que alguna vez quiso ser el presidente Sugar Daddy de Colombia y llevarnos a todos al mar. No vamos a hablar de él y deberíamos hablar, en cambio, de la propuesta que hizo hoy Roy Barreras, hace unos días, Roy Barreras en Twitter, proponiendo que Vargas Lleras sea alcalde de Bogotá y diciendo que sería un excelente alcalde de Bogotá, en lo que es solo otro capítulo en la larga obsesión de este país con la figura del notable estadista, columnista de opinión. Sobre todo yo creo que deberían tratar de dejar que Vargas Lleras sea algo, o dejen de tratar que Vargas Lleras pase. Él tuvo todo el impulso del gobierno y los medios gobiernistas, incluyendo a Semana, en 2018 y perdió por mucho. No queremos que llegue. La gente no aprecia la tarbanería, quien lo creyera, y además dudo que quiera él ser alcalde porque eso lo obligaría a respetar la prohibición de fumar en sitios cerrados. ¿Qué le pasa? ¡Gordo, cállese! Yo solo digo, pero no vamos a hablar de eso. Podríamos, ya que hablamos de santos de nuestra devoción, o no, del impuesto a las iglesias, que se perdió en la conciliación de los textos aprobados en la reforma tributaria. Me parece que es un paso atrás, sobre todo tratándose de una conversación que hace rato cambió, que ya no está cifrada en el equilibrio entre una sola iglesia, la católica, y el Estado, ni de un negocio que nunca se cumplió porque las iglesias ofrecían a cambio de que el Estado no se metiera con ellas, que ellas no se iban a meter en los asuntos políticos y adivinen qué. Exacto. Siempre se metieron en política y siguen metiéndose en política. Todos finjamos sorpresa. Y además ganan plata a ritmos vertiginosos. Mucha plata. Entidades así deberían tributar porque es legítimo que quieran vivir de algo y ganar plata. Y es igualmente legítimo que aporten y que se los trate como cualquier otra empresa u organización civil. Lo más urgente que deja esta caída del impuesto a las iglesias realmente es la investigación disciplinaria reclamada por Catherine Miranda contra Andrea Padilla, su compañera de la Alianza Verde.
por haberse negado a votar e incluso pedir que se quitara ese artículo alegando que podría dar al traste con el resto de la reforma tributaria. Complicado saber si es un asunto ideológico, práctico o de intereses. Es muy difícil de saber, pero creo que eso muestra qué tan frágil es la unidad en el centro e incluso en las bancadas de gobierno, o qué tan distintas pueden llegar a ser dos posiciones que se presumen compatibles. Esperemos a ver qué pasa, pero no vamos a hablar de eso. Y ya que hablamos de religión, deberíamos al menos mencionar la locura que fueron los conciertos de Bad Bunny en Medellín y Bogotá. Decir, más allá de lo que podemos pensar de su música, claro que me gusta, que hay que revisar muy bien cómo estamos organizando los conciertos en este año, en donde todo el mundo está absolutamente desbocado yendo a todos los eventos como si esto fuera el reencuentro de exalumnos, porque las alertas de seguridad por extrema ocupación, que solo existe por las ganas de hacer negocios más y más jugosos, debería hacerse sobre ejes claros de estadística. Es decir, hay denuncias o hay señalamientos tanto en Medellín como en Bogotá, y se ha dicho que la organización no fue buena. Y cuando esto pasa en eventos multitudinarios, porque, ojo, la gira de Bad Bunny es el evento más lleno o el segundo evento más lleno de la historia de la música, pues eso puede ser muy peligroso. Entonces me alegra mucho que lo hayan disfrutado, me alegra mucho que no haya sido así, solamente creo que el distrito debería ponerse las pilas con la observación de estos eventos y que los organizadores tienen que de verdad esmerarse en que sea lo mejor posible, no solamente memorables, sino absolutamente seguros para que nos evitemos dolores perfectamente previsibles. Obviamente no vamos a hablar de Benito, pero sí de dolores previsibles que nadie parece estar queriendo evitarnos. Nuestro tema de hoy es la Cumbre de Naciones y Empresas, la COP27, organizada por la ONU, que busca hacer frente al cambio climático. Esta COP27 se llevó a cabo en Sharm el Sheikh, en Egipto, y acabó el viernes pasado. Sin embargo, las negociaciones siguieron y queremos saber qué conclusiones arroja esta cumbre, qué posibilidades concretas de cambio promete y cuál fue el desempeño del gobierno de Gustavo Petro, que se lanzó con muchas banderas, incluyendo las ambientales, y la idea fija de hacer a Colombia potencia mundial de la vida. Razón de más para revisarse lo de Gorgona.